Buenas, hoy te quiero explicar la importancia de las normas APA en un instituto académico. Si bien las normas APA es un mundo bastante complejo, tedioso, que a la mayoría de los estudiantes no les gusta, es importante tenerlo en cuenta porque es una serie de lineamientos que hay que tener en cuenta al momento de llevar a cabo una buena redacción académica. Vamos por punto. En principio, es una serie de lineamientos que ayudan a que te organice la escritura académica que vas a llevar a cabo en tu trabajo. Ahora bien, si bien hay una serie de lineamientos que hay que tener en cuenta, hoy solamente nos vamos a abocar a los tipos de citas que existen en normas APA. Vamos de a uno. En principio tenés que tener en cuenta de que la cita es la forma en la que se le da el reconocimiento a ese autor que vos vas a incorporar en tu trabajo. Es decir, si yo voy a incluir un texto o una frase o un párrafo de Gómez, o por así decirlo, yo tengo que darle la importancia a ese autor que realizó dicho escrito en su momento. Ahora bien, la cita siempre va a llevar a una referencia en la que se amplía la información sobre el ítem citado. Es decir, si yo lo cito en un primer momento, por ejemplo en el apartado marco teórico, esa cita tiene que estar incluida en referencias bibliográficas. Es decir, lo que se ve en un principio se tiene que volver a repetir en las referencias bibliográficas escrito de otra forma. Una cosa es las citas y otra cosa son las referencias bibliográficas. Una cosa es cómo lo cito dentro de un apartado específico que puede ser marco teórico, y otra cosa es cómo yo referencio esa cita para que el lector pueda, en caso que necesite ampliar la información, pueda acceder a dicho material. Volviendo, hay diferentes tipos de citas. Hay dos. La primera es la cita de carácter indirecto, conocida como parafraseo. La segunda es la cita directa, que se llama la cita textual. No recomiendo para nada, no la recomiendo en absoluto, la cita textual. A ver, queda a criterio tuyo. Si realmente vos la querés incorporar a tu trabajo, perfecto. Ahora bien, yo a cada uno de mis consultantes les recomiendo que no la citen, que sea como ya está. Lo importante es que vos obviamente sepas cómo se construya, tanto la primera como la segunda. Ahora bien, volviendo, a modo de sugerencia, yo solamente recomiendo utilizar el parafraseo y nada más. No hay con qué. Cita indirecta. Parafraseo se incluye en mi trabajo. Cita directa. Cita textual, no la incluyas. Porque la mayoría de los tutores lo que quieren, lo que desean, es que vos extraigas la idea del autor que vas a incorporar en tu apartado, ponerle marco teórico, y que vos sepas, decir con otras palabras, cuál es la idea principal de ese autor. Porque si vos incluís demasiadas citas directas en tu trabajo, muchos tutores te liquidan, te dicen que no es importante porque la idea central es la que vos estás copiando y pegando, y te van a dar muchísimas vueltas. Y por eso, por favor, cita indirecta, parafraseo, que se incluya en tu trabajo y nada más. Ahora bien, vamos por punto. Lo que tenés que tener en cuenta es que en la cita indirecta tenés que tener en cuenta diferentes tipos de señalamientos. Yo te voy a mencionar tres, pero hay una que necesito que siempre lo valides con tu tutor. Vamos por la primera. La primera es que la cita indirecta no lleva comillas. Segunda, incluye datos muy básicos, autor y año. Nada más. Y por último, para mí lo más importante, es que no es necesario señalar la página, pero, y acá es donde siempre hay diferentes tipos de cuestionamientos por parte de la institución y por parte del tutor que a vos te acompaña. Yo lo que recomiendo es que cada cita indirecta y o parafraseo, que le incluyas el número de página, que se las incluya siempre. Si el tutor no quiere o si la institución te dice que no la incluyas, listo, la sacás. Pero de forma previa, preguntá si es relevante que vos incorpores el número de página. ¿Por qué? Porque utilizás vos la estrategia de que es importante que vos incluyas el número de página en una cita de parafraseo, porque vos le estás dando la importancia a quien va a leer tu trabajo, esa cita con el número de página que lo va a llevar, cuando vaya a referencias bibliográficas, lo va a llevar a la página exacta de donde se extrae esa idea específica.
A ver, hay algunos tutores que te dicen que la incluyas y hay otros tutores que dicen que la saques. Pero también un aval tuyo es que en el manual de normas APA 7 hay un apartadito chiquitito, que luego te lo voy a dejar por acá, hay un apartado que dice que es importante que lo incluyas, pero que no es relevante. Es decir, siempre va a depender de las directrices de el tutor que te va a acompañar o del jurado evaluador. A mi criterio, en fin, vos agregala. ¿Por qué es importante que agregues el número de página? Porque ¿qué sucede? Cuando vos haces la entrega final, imagínate si después cuando te llega ese trabajo, el tutor te dice, ¿sabes qué? Es importante que agregues el número de página. Entonces yo prefiero que mi consultante entregue el trabajo con las citas parafraseadas con el número de página y que en su defecto, si el tutor les dice que se la saque, se la va sacando. Es importante que se la saques a que vos después de realizar un trabajo te acuerdes de memoria en qué página estaba cada idea que vos extrajiste en su momento. Ojo con eso. De igual modo, siempre incorporar el número de página. Ahora luego te voy a mostrar un ejemplo en donde se incluye el autor y el texto parafraseado. ¿Vamos? En este primer ejemplo se puede apreciar la idea de Jaramillo Uribe, en donde por un lado se menciona el autor, el año y el texto parafraseado, es decir, es la idea de lo que dice en este caso Jaramillo Uribe. Por cierto, para mí, a lo que yo puedo llegar a entender y comprender, es un apellido, es un doble apellido. No es solamente, por ejemplo, Gómez y ya está. En este caso debe ser un apellido compuesto por lo que tengo entendido. Entonces, se extrae la oración específica o la idea central en donde se menciona el autor, el año y por otro lado el texto parafraseado. En este caso no se incluye el número de página, pero yo recomiendo que la incluya. Vamos a marcar ahora, vieron que yo le dije cuál es la importancia entre la cita directa y la cita indirecta. En principio, la cita directa es que contiene literalmente el texto de un autor. Es lo que se dice específico, es decir, lo que dice un autor es eso. Si se utilizan desde 4 palabras seguidas de un documento, es necesario realizar este tipo de cita. La cita directa incluye autor, el año y el número de página. Y el texto tal cual, es decir, el texto como sea, se escribe. Acá, como bien mencionaba en un primer momento, mantiene el estilo que se definió para el documento y esto quiere decir que esta frase no se resalta, no lleva cursiva, ni varía el tamaño de la letra o interlineado. Y esto es importante también. Existen 2 clases de cita directas. Por un lado tenemos las de menos de 40 palabras y por otro lado la de más de 40 palabras. Entonces, volviendo, tenemos cita indirecta, parafraseo. Cita directa se clasifican en 2, las de menos de 40 palabras y las de más de 40 palabras. Ahora bien, ¿cómo se construye? De la siguiente manera. La de menos de 40 palabras lleva el texto citado entre comillas y por otro lado se maneja dentro del párrafo. Miren este ejemplo. Se menciona el autor, el año y el texto entre comillas con el número de página. Entonces se menciona, vamos nuevamente, se menciona el apellido del primer autor, el segundo apellido del otro autor, por eso es por un lado el primero y por otro lado el segundo. Se menciona también el año entre comillas, termina la entre comillas y por último se agrega el número de página. Vamos con el segundo ejemplo del más de 40 palabras. Antes de continuar te menciono los diferentes señalamientos específicos de más de 40 palabras. Primero, se debe crear un párrafo aparte, no lleva comillas y se utiliza una sangría de 1,27 en el margen izquierdo de la página. Ahora bien, si el bloque de la cita contiene más de 2 párrafos, que ahora te lo voy a mostrar, se adiciona a partir del segundo párrafo una sangría de la primera línea de 1,27. Vamos con un ejemplo. Miren acá. Acá tenemos por un lado el primer ejemplo. Uno de los autores de esta vertiente resalta. Eso es como comienza, ¿no? Entonces se agrega el texto correspondiente tal cual está citado de forma textual. Se agrega
el margen izquierdo de 1,27 y por último se agrega el apellido del autor, el año y el número de página. Por último, es importante que tengas en cuenta entonces lo siguiente. ¿Cuántos tipos de citas existen? 2. La cita indirecta, que es el parafraseo, que es como te lo expliqué y el cual yo recomiendo. Y por último la cita directa, que se divide en 2. La cita de menos de 40 palabras y la cita de más de 40 palabras. ¿Cuál recomiendo? La primera, el parafraseo, la cita indirecta. A ver, ¿querés incluir las citas directas en más de 40 palabras o menos de 40 palabras? Agregalas, incluilas, haz lo que quieras. Pero ten en cuenta que muchos tutores no lo recomiendan. Porque dicen que el estudiante no piensa, entre comillas, no es que no piensa, sino que es mucho más fácil de copiar y pegar y ya está. En cambio, para mí, o por lo que yo entiendo del tema, es que muchos tutores lo que siempre sugieren que vos tengas y desarrolles y construyas un pensamiento crítico y puedas extraer una idea de un autor, la logres modificar sin perder el sentido de la cita y la incluyas en tu trabajo del cual vos relaciones con tu tema del cual estás llevando a cabo. Espero que este video te haya servido y que tengas en cuenta que lo importante siempre es la cita indirecta y ya está.